Buenas tardes, mi gente bonita. Mi nombre es José Herrera y quiero transmitirte un mensaje positivo para tu vida. Muchas de las veces no entendemos por qué tenemos muchos problemas o por qué nos va mal en la vida. Hoy te quiero hablar sobre una historia peculiar que me impacta mucho. La veo en Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante. La palabra de Dios dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Lo que me impacta de esta historia es que los discípulos se encontraron en una situación difícil en su vida. Aquellos que habían creído en Dios, aquellos que se habían acercado de corazón, aquellos que conocían el poder de Dios, estaban en un momento difícil. Nosotros pensamos que cuando nos va mal, Dios no está. Y cuando nos va bien, Dios sí está. La tempestad llega de vez en cuando a nuestra vida. Sucede en algún tiempo de nuestra corta vida. Vamos en el mundo y cuando vienen los problemas, cuando viene la situación difícil, pensamos: Señor, me has abandonado. Señor, no estás aquí conmigo. Señor, estás fuera de mi problema. ¿Cuántas veces pensamos en la vida que Dios no está actuando a nuestro favor? ¿Cuántas veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros? ¿Cuántas veces pensamos que Dios no está trabajando como debe de ser? La gente que le siguió a Jesús eran sus propios alumnos, sus propios seguidores. Y este momento crítico para la vida de ellos pensaron: vamos a morir. Nos va a ir mal, vinimos a morir aquí al mar. Pero en realidad él solamente estaba probando la fe de ellos. Cuando estamos nosotros en la tempestad, cuando todo nos va mal, cuando vienen momentos críticos a nuestra vida, es para saber si conocemos a Dios, si confiamos en Dios, si queremos que Dios nos ayude. Esos momentos es cuando nosotros le debemos de pedir. En esos momentos de tempestad, cuando el viento azota nuestra vida, cuando la vida nos golpea, es cuando nosotros debemos reconocer que tenemos un Dios poderoso y un Dios que nos puede ayudar. En estos momentos, los seguidores de Jesús estaban temiendo por su vida. Dice la palabra que eran sus discípulos. Los discípulos eran los más apegados a Cristo, eran los más apegados en cuestión de enseñanza, en cuestión de que habían visto todos los milagros, en cuestión de que ellos estaban aprendiendo de Jesús mismo y ahora estaban temiendo por sus vidas. Y se habían olvidado de aquella persona que podía convertir el agua en vino. Se habían olvidado de aquella persona que había levantado los muertos. Se habían olvidado de aquella persona que tenía gran poder, porque estaban pensando en su problema. Nosotros descuidamos todas esas áreas de nuestra vida, pensando que Dios no está actuando en nuestro problema, que la situación se torna cada vez más difícil, y olvidamos al Dios de poder, olvidamos al Dios que nos ayuda, olvidamos al Dios que nos protege. Porque vemos el problema y la situación de nuestra vida más difícil y más tremenda, y en vez de pensar que Dios nos va a ayudar, decimos: Señor, me abandonaste, me dejaste a la deriva. He aquí que el viento pega mi barca, las olas se levantan cada vez más, y pensamos y tememos que Dios está fuera de la ecuación. Pero aún Dios está trabajando en tu vida.
Nosotros somos estas clases de personas que cuando viene la tempestad pensamos que Dios se olvidó de nosotros. En realidad, son en estos momentos que le debemos de pedir más a Dios. En esta situación difícil, en estos momentos difíciles, es cuanto más debemos de clamar a Dios y pedirle a Dios: Señor, ayúdame por lo que estoy pasando, ayúdame por lo que estoy atravesando. No pensar que Dios se olvidó de nosotros, no pensar que Dios nos dejó a la deriva, no pensar que nos vamos a hundir en la barca. Los discípulos dijeron, al temer por su vida, dijeron: sálvanos, ayúdanos, estamos a punto de morir y tú duermes. Pensando nosotros que Dios se aleja, pensando que Dios no está trabajando en nuestro problema, pensando: Señor, ¿dónde me dejaste? ¿Dónde estás? Que no te veo, no estás trabajando en mi problema, no estás trabajando en mi ayuda. ¿Dónde estás, Dios? Ahorita te necesito. Pero Dios quiere ver si verdaderamente confías en Él, si verdaderamente confías en ese Dios de poder. Pídele a Dios en ese momento, cuando te va mal, cuando estás pensando, cuando la vida te azota, cuando la vida te golpea, cuando la vida te va mal, es cuando debes de pedirle a Dios: Señor, ya no puedo con mi vida, ya no puedo con mi caso, ayúdame, que ya no puedo más. Los discípulos, al ver tremenda la tempestad, a ver tan fuerte el golpe hacia la barca y que las olas cubrían la barca, ellos le pidieron a Dios. De igual manera, nosotros en estos momentos críticos de nuestra vida, debes de pensar que Dios no actúa a mi favor, es cuando le debo de pedir más. Señor, sé que te estás tardando en mi caso, pero ya no puedo más, ayúdame, porque reconozco tu poder, reconozco de lo que tú puedes hacer. Es cuando debes de pedirle. Dice que ellos le tocaron a Jesús para despertarle y decir: Señor, ayúdanos que perecemos. ¿Cuántas veces no sientes que el barco se hunde? ¿Cuántas veces no piensas que Dios no está actuando? ¿Cuántas veces piensas que las olas pegan demasiado fuerte contra tu barca que pareces hundirte? Pero en esos momentos críticos es cuando le debes de pedir a Dios. Ese es el Dios de la tempestad, el que te puede ayudar. Pide de tal manera que Dios te escuche. No sé cuánto tiempo ellos duraron en el mar a la deriva. No sé cuántas veces las olas pegaron en la barca. No sé cuántas veces gritaron que ayúdame. Pero pide de tal manera que Dios te escuche. Pide de tal manera que Dios se levante y actúe a tu favor. Pide de tal manera que cuando Dios actúe en tu vida, todo va a desaparecer. De esa manera, de esa magnitud de pedir, debes de pedir. Debes de hacer. Pide de tal manera que Dios te escuche. Aprende a confiar en Dios en tiempos de tempestad. Aprende a confiar en Dios en tiempos de tempestad. Dice el versículo que ellos se encontraban en ese momento a la deriva con el mar. Las olas pegaban fuerte, pero lo que debían de hacer era confiar en Dios. Si ellos sabían de un Dios de poder, si ellos sabían que Dios lo podía ayudar, si ellos habían visto todos los milagros, ¿por qué desconfiar de un Dios que te ha ayudado? Sé que en alguna parte de tu vida Dios se ha manifestado. Sé que en alguna parte de tu vida Dios ha estado contigo. ¿Por qué desconfiar una vez más? El Dios de la tempestad puede ser que todo se realice y todo se haga posible. Solamente debes de confiar en Él. Que no se debilite tu fe en esos momentos críticos.
Porque Jesús se levantó y les dijo, Él no se enfocó en el problema, no se enfocó en la situación que estaba llevando, Él se enfocó en la vida de ellos. Les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué pensaron que se iban a morir? Cuando vienen los problemas a nuestra vida y las cosas nos agobian y la vida nos golpea y nos da de cachetadas y pensamos que ya no podemos más, Dios está diciendo, ¿por qué no has confiado en mí? ¿Por qué no estás pensando en ese Dios de poder? ¿Por qué si te he ayudado una vez y te he sacado en otra ocasión, por qué esta piensas que no voy a estar? Porque la situación parece difícil. Tienes un Dios de poder. Tienes un Dios que te puede ayudar en cualquier situación. Y aun que Él se encontraba en la tempestad, y aun que el viento golpeaba las olas, Él no se enfocó en el problema, la situación que estaban llevando, sino en la poca confianza que tenían. Diciéndoles, hombres de poca fe. Muchas de las veces Dios me ha ayudado en muchas ocasiones. Y el problema que esté atravesando o el problema que esté llevando no va a ser la excepción. Debemos de aprender a confiar en Dios en las buenas y en las malas. Cuando se parece oscuro el problema, parece algo difícil, pensando que el problema es más grande, recuerda que Dios es más grande que cualquier problema y que Dios es más poderoso y que puede actuar a tu favor. Pero necesitas pedirle en esos momentos. Necesitas pedirle de todo corazón y decirle, Señor, ayúdame, porque ya no puedo más. Ya no puedo más con esta carga, ya no puedo más con esta situación. Y dice, si aprendes a confiar en Dios, Dios va a actuar a tu favor. Y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y de inmediato calmó el problema. Dice, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Pero la desconfianza de los discípulos quedó ahí. Dios quería trabajar en la fe de ellos. Dios quería trabajar en el fortalecimiento de confiar en Dios. En cualquier problema, en cualquier situación, Dios actúa a tu favor. Solamente debes de aprender a confiar en Él. Tienes un Dios de poder. Tienes un Dios poderoso que puede con cualquier problema. No le tomó un instante parar los vientos y hacer un día mejor. Dice, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Por qué cuando todo va bien pensamos que Dios está actuando? Y cuando está mal pensamos que Dios no actúa. La diferencia es que debemos de confiar en Dios en el tiempo bueno y en el tiempo malo, en el tiempo de grande bonanza y en el tiempo de tempestad, pues tenemos un Dios todopoderoso. Dios te bendiga.